Olá amigos, eu sou Raimundo Paraná, presidente de ALE, professor titular de Hepatologia da Universidade Federal de Bahia, Brasil. Estou aqui para começar uma série de charlas sobre o tópico colestasis. A ALE agradece a Biotoscana por todo o suporte para que tenhamos essas charlas disponibles en nuestro sitio. Hoy hablaremos sobre marcadores diagnósticos de colestasis, los marcadores laboratoriales y también los marcadores histopatológicos. ¿Qué es colestasis? Colestasis es considerada cualquier obstrucción funcional o mecánica al flujo de bilis en hígado. Entonces, la colestasis es el resultado de la reducción del flujo biliar, y el flujo biliar, por su vez, depende de una fuerza propulsora de la permeabilidad de los ductos biliares. Por lo tanto, hay muchas posibilidades de causas de colestasis en el hígado. Lembramos todo el ácido hepático y el lóbulo hepático que tienes como la principal fuente anatómica y fisiológica, el tracto portal, los sinusoides hepáticos y la vena centrolobular. En el tracto portal tenemos los ductos biliares que están formados a partir de ductos menores en un proceso jerárquico que conduce la bilis hasta el intestino. Cuando la bilis y todos sus componentes llegan al intestino, hay una reabsorción de sales biliares que se llama el pool de sales biliares. 90% de todos los sales biliares que son excretados por la bilis vuelven al hígado por esta circulación enterohepática. El proceso de colestasis puede tener lugar en los ductos biliares más primitivos, los más pequeños ductos y los más grandes ductos biliares. Hay enfermedades que están relacionadas a cada uno de estos sitios. La clasificación de la colestasis, por lo tanto, es un poco compleja, porque como una tendencia didáctica, estamos acostumbrados a llamar de colestasis intrahepática y colestasis extrahepática. Este modelo de clasificación es muy simplificado y por esto no explica todos los casos de colestasis. Las colestasis intrahepáticas que estamos acostumbrados a ver son todas las enfermedades del parénquima que también causan injuria en las células excretadoras de bilis, como por ejemplo en las hepatitis virales, las drogas, pero también en las situaciones en que hay un compromiso solamente de la excreción biliar en el polo de la célula hepática del canalículo biliar, y hay otros donde se ve la destrucción de los ductos biliares o el proceso inflamatorio de los ductos biliares. Mientras que en las extrahepáticas tenemos las obstrucciones propiamente ditas, benignas o malignas, pero hay enfermedades que son intrahepáticas, pero su comportamiento es de obstrucción biliar, como por ejemplo la colangitis esclerosante de pequeños ductos y mismo las fases iniciales de la colangiopatía biliar primaria. Cronológicamente definimos las colestasis agudas, aquellas que tienen menos de 6 meses, y las colestasis crónicas, las que tienen más de 6 meses.
Las colestasis intrahepáticas tienen manifestaciones clínicas muy parecidas, muy similares con las colestasis extrahepáticas. De entre ellas tenemos la hepatomegalia, la esplenomegalia, el prurido o picazón, la insuficiencia hepatobiliar en las fases más adelantadas. También la impregnación de bilirrubina en la piel y en los casos crónicos la presencia de xantelasmas y xantomas. Todo el enfoque diagnóstico de las colestasis pasa pelo manejo de las herramientas laboratoriales, donde la fosfatasa alcalina y la gamma-glutamiltranspeptidase tienen un rol muy importante. Estas son las enzimas colestáticas que están elevadas, generalmente en conjunto, pero en algunas ocasiones solo una de ellas estará elevada. Adelante de un paciente que tenga elevación de fosfatasa alcalina y de gamma-glutamiltranspeptidasa, la ultrasonografía es muy importante para definir si hay o no dilatación de los ductos biliares. Si hay dilatación de los ductos biliares, esta es una colestasis obstructiva clásica. Pero si no hay, tenemos que observar todas las enfermedades hepáticas que puedan llegar al estado de colestasis, incluso las hepatitis virales, las enfermedades autoinmunes del hígado, las doenças por drogas, las enfermedades por droga y otras etiologías más. Algunos cuidados con el diagnóstico laboratorial. La gamma-GT o gamma-glutamiltranspeptidasa aisladamente elevada no significa necesariamente colestasis. La mayoría de las veces la gamma-GT viene acompañada de la elevación de la fosfatasa alcalina. Cuando está aislada, debemos pensar en otras situaciones como producción extrahepática de gamma-glutamiltranspeptidase, es la más común, o inducción enzimática, cuando el enfermo está utilizando medicamentos que son metabolizados en el hígado, sin que eso necesariamente signifique una injuria hepática o una colestasis propiamente dita. La gamma-GT también está aumentada, elevada en 30% de las personas que utilizan alcohol, mismo que lo utilicen una o dos veces por semana. Hay un otro cuidado con la gamma-GT, son las colestasis familiares de tipo 1 y tipo 2, donde se ve una intensa colestasis, la fosfatasa alcalina elevada, pero la gamma-GT no se eleva. Y también hay de se pensar en algunos casos donde la fosfatasa alcalina se eleva muy poco en relación a gamma-glutamiltranspeptidasa, como por ejemplo ocurre en la enfermedad de Wilson. Algunas enfermedades colestáticas son muy fáciles de diagnosticar en la mayoría de los casos, y tomo como ejemplo la colangiopatía biliar primaria. Esta es una enfermedad de mujeres con más de 40 años que empieza un cuadro de prurido, piel seca, algunas veces con pérdida ósea avanzada. Y esta enfermedad tiene como marcador sorológico el anticuerpo antimitocondria por inmunofluorescencia a partir de 1:40. Una mujer con estas características es muy significativo, pero también por ELISA con algunos de los epitopos, el principal M2. En algunos casos no hay colangiopatía biliar primaria, pero hay un anticorpo antinúcleo específico que llamamos anti-SP100, anti-GP210,
Podemos decir que más del 95% de los casos de colangiopatía biliar primaria tienen estos anticuerpos. Por lo tanto, es muy fácil el diagnóstico. Una otra enfermedad autoinmune que es más compleja para diagnóstico es la colangiopatía esclerosante primaria. Esta es una doença más común en hombres, pero es muy común también en mujeres. Está fuertemente asociada a enfermedad inflamatoria intestinal, pero no siempre. Hay muchos casos que no están asociados a enfermedad inflamatória gastrointestinal. En estos casos no tenemos marcadores tan específicos en términos de sorología. El ANCA está presente en algunos casos, pero aisladamente no nos dice grande cosa. Y el diagnóstico es más por imagen a través de la colangioresonancia magnética, que nos muestra alteraciones específicas de los ductos biliares. Y hay las pifiques o briques pifiques, que son las colestáceas familiares, por lo menos 3 grandes grupos, la tipo 1, 2 y 3, con una grande variedad de manifestaciones clínicas y laboratoriales. Esta será motivo de una charla en el futuro próximo. Pero lo que tenemos es que es una enfermedad muy subdiagnosticada en América Latina. Tiene que ser siempre pensada cuando hay enfermos con prurido de causa indefinida, con alteraciones de aminotransferases, y algunas veces las alteraciones de aminotransferases son muy grandes. Pero el marco de estas enfermedades es la fosfatasa alcalina, porque en el tipo 1 y 2 la gamma-glutamiltransferase no se eleva. El enfermo tiene todo el cuadro de colestase, todo el cuadro compatible clínicamente con colestase, y tiene una gamma-glutamiltransferase normal, mientras que la fosfatase alcalina está elevada y la ultrasonografía no muestra dilatación de las vías biliares intra y extrahepática. En este caso debemos pensar en una pifique tipo 1 o tipo 2, y estas enfermedades tienen tratamiento a base de ácido urso deoxicólico. Ya la tipo 3 es la más fácil de diagnosticar, tiene la fosfatasa alcalina y la gamma-glutamiltransferase elevada. También tiene un montón de manifestaciones clínicas, de entre ellas la litíase biliar intrahepática recurrente. Es muy interesante que hay tratamiento a la base de ácido oxicólico y más recientemente su asociación con fibratos. Es muy común que algunas veces el enfermo inicie su cuadro de colestase crónica asociada a una brique o a una pifique, una manifestación de mutación genética após utilización de drogas, sobre todo los hormonios, y ahora está en la moda la utilización de muchos hormonios, como también el embarazo. No olvides que la historia clínica es muy importante para el diagnóstico de colestasa. A ultrasonografía de calidad es muy importante también para definir si hay componentes obstructivos o no. A búsqueda de factores de risco como uso de drogas en los últimos 90 días es también muy importante, incluso aquí el uso de muchas hierbas, porque las hierbas ahora son más comúnmente asociadas y relatadas como causa de
injúria hepática e colestase que os medicamentos alopáticos. Propedêutica armada como ressonância magnética, ultrassonografia e colangiopancreatografia retrógrada endoscópica, esta última em los casos terapêuticos, e as síndromes de sobreposição e também as enfermidades autoimunes que se pode fazer o diagnóstico mais facilmente com os autoanticorpos. No olvide que la hiperbilirubinemia no es colestase. Tenemos por lo menos dos síndromes donde la hiperbilirubinemia ocurre sin que tengamos retención de componentes de la bile, como fosfolípidas y sal biliares. Ejemplo típico de la síndrome de Roto y la síndrome de Dubin-Johnson, donde el problema está solamente en el carreador de la bilirrubina conjugada, pero todos los otros componentes de la bile se pasan normalmente para el canalículo biliar, por lo tanto no se constituye una colestase. Este es un caso típico de enfermedad de Dubin-Johnson, que en el pasado fue muchas veces diagnosticada a partir de la biopsia hepática con la presencia de estos gránulos sin otras alterações en el hígado. Afortunadamente no se hace más biopsia hepática para el diagnóstico de esta síndrome porque tenemos todas las herramientas clínicas laboratoriales de imágenes que nos evita poner nuestros pacientes en el riesgo de una biopsia hepática. No olvides que la anatomía del ducto biliar, esto es una microscopía electrónica, se ve que los sinusoides hepáticos están en íntima relación con el canalículo, dispuestos enseguida las traves fibrosas. Entonces, todo el proceso de metabólico en el hígado se pasa en el sinusoide y la excreción de la bile se va por el polo biliar de la célula que forma los canalículos biliares. En esta ultramicroscopía, esta fotografía de ultramicroscopía se ve los ductos biliares como se forman de manera jerárquica, empezando para el ducto de Hering, que es lo más pequeño de todas las formaciones biliares, y es donde, por ejemplo, se empieza el proceso inflamatorio y destructivo de la colangiopatía biliar primaria. Entre los marcadores clínicos de colestase se destacan la astenia. La astenia es muy importante, muchas veces es la única manifestación clínica del enfermo. La picación, el prurido, sobre todo prurido nocturno, anoche, en los pies, en las manos. La osteopenia y la osteoporosis, la pérdida ósea acelerada, la piel seca, la ictericia es generalmente un fenómeno tardío en las enfermedades colestáticas crónicas y la presencia de chantelasma y xantoma debido a retención de colesterol. Los marcadores de colestase, ya hablamos de la fosfatasa alcalina y de la gamma-glutamiltranseptidasa, pero tenemos también los ácidos biliares. Esto muchas veces es una herramienta que podremos utilizar, por ejemplo, en las colestasis familiares que no tienen elevación de gamma-glutamiltranseptidase o, por ejemplo, na colestase gravídica, mesmo que pertença a colestase familiar de tipo 3. Esto porque la fosfatasa alcalina en las mujeres embarazadas, portanto, colestase del embarazo, no se puede utilizar
la fosfatasa alcalina como marcador, porque la placenta produce la fosfatasa alcalina. Entonces, colestase del embarazo, puede-se utilizar los ácidos biliares como marcadores sorológicos. Tenemos también otras enzimas colestáticas que no se usan muy frecuentemente en la práctica clínica, pero se puede asociar en casos de duda, como por ejemplo la 5-nucleotidasa, la leucinoaminopeptidasa. Y también no olvide de interpretar la bilirrubina delta como una bilirrubina que está circulando en una albumina. Por lo tanto, muchas veces en una colestasa aguda se puede resolver el proceso, pero la bilirrubina directa continúa elevada, y si observamos, esta elevación está en la dependencia de la fracción delta de la bilirrubina, que está asociada a una albumina o molécula de albumina que tiene una vida más larga. Los marcadores histológicos de colestasis tenemos el infarto biliar, lago biliar, proliferación ductular, la colatoestase, que es la degeneración plumosa, la bilirrubinoestase con diversas manifestaciones histológicas y la ductopenia. Colestase canicular con plugs biliares, como se ve aquí, está presente muchas veces en enfermedades hepáticas por drogas, pero se ve también en otras enfermedades hepáticas inflamatorias. Es un marcador de colestase. La colatoestase es el resultado de la retención de ácidos biliares, que hace una degeneración plumosa porque alteran la entrada de agua en la célula hepática, y la célula hepática está siempre balonizada con el citoplasma más claro. Este fenómeno de colatoestase está presente en la colestasis aguda y crónica. La colestasis pura, con la retención de pigmentos biliares en todo el hígado y la ausencia de proceso inflamatorio, es muy frecuente cuando tenemos una colestasa por drogas. La proliferación ductular no es muy específica de colestase, pero está presente principalmente en los casos de colestasis obstructivas, pero también es un fenómeno de recuperación celular que se ve en los grandes procesos inflamatorios con injuria hepática, como por ejemplo en las hepatitis graves. La colestase por obstrucción extrahepática tras la proliferación ductular. En poco tiempo tenemos este tipo de fibrose, una fibrose larga, puente portal, que se forma muy rápidamente, pero también se desfaz, se desaparece muy rápidamente después que se controla la obstrucción biliar. Este es un ejemplo de una colangiopatía biliar primaria, antes llamada de cirrosis biliar primaria, donde se ve un dúctulo biliar con una agresión, injuria, la presencia de células inflamatorias en el epitelio del ducto biliar y su destrucción posterior con su desaparecimiento. Esto es una etapa más leja, se ve que el ducto biliar desapareció y hay muy pocos procesos inflamatorios hasta que lleguemos a esta forma de cirrosis hepática, que tiene grandes bandas de fibrosis, se constituye en una cirrosis biliar primaria propiamente dita. En las colestasis obstructivas acostumbramos a ver también la infartación biliar,
donde la retención de la bilis en los canalículos y la presencia de sais biliares hidrofóbicos retenidos en el hígado hace una destrucción de las células hepáticas que están alrededor del ducto biliar. Después de la infartación biliar hay una ampliación de todo este proceso, y cuando hay la presencia de la bilis ocupando el espacio que ha sido dejado por las células que sufrieron proceso de lysis, llamamos de lago biliar. Hola a todos. La conferencia que hoy de la cual debo hablar es colestasis inducidas por droga. Aquí mis conflictos de interés, y vamos a comenzar por la definición de colestasis primero, que sería una alteración en la formación de bilis o en el flujo de bilis para el duodeno. Esta morbidad ocurre por defectos de secreción a nivel hepatocelular o colangiocelular, o también por obstrucción de los ductos biliares, por cálculos, por lesiones tumorales o tumores. Aquí tenemos un esquema en el cual se muestra que la colestasis puede ser a nivel hepatocelular, también en los pequeños ductos, pero también puede haber una alteración en los grandes ductos. Quien generalmente ocasiona este tipo de lesiones en los grandes ductos es la colangitis primaria esclerosante o la colangitis por IG4. ¿Y qué sería la definición de DILI? Que sería Drug-Induced Liver Injury. Esta sería una injuria hepática inducida por drogas. Consiste en una reacción adversa hepática, la mayoría de las veces impredecible, relacionada con múltiples drogas o xenobióticos. Puede ser dosis independiente o idiosincrática. Idiosincrática es cuando ocurre en un individuo sin estar relacionado con la cantidad de droga que ese individuo está tomando, y es totalmente inesperada. Un consenso en 2011 declaró o definió a DILI con un aumento de alanina aminotransferasa o ALT entre 3 a 5 veces valor superior normal, y la fosfatasa alcalina 2 veces por encima del valor superior normal. La ALT también puede estar aumentada 3 veces por encima del valor normal, pero también debe existir aumento de la bilirrubina por encima de 2. Estudios realizados demostraron que la incidencia de DILI en la población mundial es de 14 a 19 casos por 100.000 habitantes. Y la escala más utilizada para analizar y poder definir el evento es la escala RUCAM, de la cual hablaremos más adelante. Aquí tenemos un esquema de la patotoxicidad inducida por drogas. Podemos saber aquí el padrón fenotípico exclusivamente hepatocelular, la lesión hepatocelular, en la cual consiste en un aumento de ALT que está aumentada y con una razón de ALT fosfatasa alcalina mayor de 5. La colestásica, la cual la fosfatasa alcalina está predominante elevada, y la razón de ALT sobre fosfatasa alcalina es menor de 2. Y por fin tenemos la mixta, la cual tanto ALT como fosfatasa alcalina están aumentadas, y sería mayor que 2 ALT, y la fosfatasa alcalina mayor que 2 ALT y fosfatasa alcalina menor de 5. ¿Y qué sería la colestasis inducida por drogas? Nuevamente es una reacción adversa hepática, como ya dijimos, impredecible, que en vez de ocasionar una lesión hepatocelular, ocasiona una lesión a nivel del flujo biliar. Existe por estas drogas una alteración en el flujo biliar. Existe una agresión a nivel del hepatócito como del ducto biliar, y también puede
ocurrir una alteración en el proceso selectivo de la secreción canalicular biliar, sobre todo alteraciones en los transportadores celulares de bilis. Este es un tema que últimamente está cobrando cada vez más importancia. ¿Y cuál sería la clínica? La clínica sería ictericia, prurito, y siempre con un aumento, una predominancia del aumento de fosfatasa alcalina sobre la alanina aminotransferasa o LT. ¿Y cómo aparece esa colestasis inducida por drogas en el hígado? Existe una acumulación de bilis visible en cualquier región del hígado. ¿Y cuáles serían aquellos mecanismos de lesión colestásica? Aquellos mecanismos serían una obstrucción al flujo biliar. Cualquier obstrucción al flujo biliar puede estimular una proliferación de los colangiocitos. Puede haber una inhibición directa e indirecta de aquellas proteínas exportadores de sales biliares, como el BCP, que es una de las proteínas más importantes estudiadas. Una inhibición del feedback negativo significa que cuando se produce bilis, esa bilis debería inhibir por un feedback negativo aumento de seguir con el aumento de esa producción en el hígado y no ocurre, y también por una inducción de genes relacionados a la síntesis de sales biliares. La causa básicamente es una disfunción de las proteínas transportadoras de sales biliares. Existen proteínas que transportan desde el polo sinusoidal hacia el hepatocito y existen proteínas transportadoras de la bilis hacia el espacio biliar o canalículo biliar. Aquí tenemos un ejemplo en el cual algunas proteínas como la NTCP, sodio dependiente transportadoras de taurocolat, es polipéptido, transportaría desde el polo sinusodal hacia el hepatocito, o ATP, polipéptido de transporte de anión orgánico también, OCT, transportador de cation. Todas ellas actúan desde el espacio sinusodal hacia el hepatocito. Cualquier alteración va a alterar también el flujo de la bilis. Y los transportadores de la membrana apical, ahí serían todos aquellos transportadores que elevan la bilis hacia canalículo biliar, BSP, MDR, MRP2, que serían esas proteínas encargadas de realizar el transporte de bilis. El BSP es un transportador que es una bomba transportadora, y que ese transportador es uno de los mejor estudiados últimamente, porque ese transportador puede ser en cierta manera influenciado por drogas y otros metabolitos que tienen capacidad de inhibir este y pueden causar bilis por acúmulo de sales biliares en el hepatocito, conduciendo tanto estrés oxidativo, apoptosis, necrosis, y puede también ocasionar daño mitocondrial. Ya existen drogas que fueron demostradas que pueden alterar este transportador tan importante, que sería la troglitazona y nefazodone, que fueron retirados del mercado, Bocenta, estradiol, imatinib, simvastatina y eritromicina. Desde el 2016 existe un consenso que sería muy importante cada vez que aparece una nueva droga siendo estudiada en fase 1, 2 y 3, ver si realmente estas nuevas drogas podrían tener alguna influencia o alterar este transportador para poder identificar esa probable DILI futura, o sea, esa colestasis inducida por droga futuramente cuando esa droga fuese comercializada. Los factores de riesgo de la lesión colestática. Esa lesión colestática que siempre va a alterar la excreción biliar. Existen ya mutaciones conocidas de esos transportadores de membrana, BSP, de los genes ABCB11, que serían los genes que codifican este transportador.
así como también otros transportadores que serían aquellos transportadores de resistencia a drogas MDR3, lo cual codificadas por los genes AC, ABC, B4. Esas mutaciones podrían alterar. También existen antígenos de histocompatibilidad relacionados sobre todo el DRB1-15, que las personas que tienen este antígeno podrían desarrollar hepatotoxicidad por amoxicilina clavulánico y por flucoxacilina. Se sabe que el sexo femenino predispone, la gravidez, la cirrosis biliar primaria podrían ser factores de riesgo, aunque no está totalmente comprobado. Y cuando hablamos de factores de riesgo, un estudio importante realizado por el grupo de Málaga demostró que el padrón hepatocelular de lesión o injuria hepatocelular es mucho más común en individuos menores de 55 años, 63%. Pero cuando fueron analizados los individuos mayores de 55 años, se vio que el padrón hepatocelular caía para 22 y el colestásico aumentaba de 13.6 en los individuos de menos 55 años para 40 en aquellos individuos mayores de 55 años. Entonces, la edad es un factor de riesgo. Y la epidemiología. Traje aquí algunos estudios realizados, todos estudios de tipo prospectivo, realizados en los Estados Unidos con 899 pacientes, en España y en Corea, demostrando cuáles fueron aquellas drogas más comunes que ocasionaron hepatotoxicidad. Las tenemos en los 3 registros, en el registro de Estados Unidos, los antimicrobianos, 45,3%, en el de España 32%, pero también cuando fue analizado esa hepatotoxicidad por hierbas, se vio que en Estados Unidos era 16.1%, mientras que en Corea llegó a 73%, demostrando la importancia en hepatotoxicidad de consumos de hierbas y de té, que es lo que pasa en la región asiática. Y aquí, cuando se vio cuáles eran aquellos agentes en el registro americano más comunes, ustedes pueden ver que estaba la amoxicilina clavulánico, la isoniazida, la nitrofurantoína. El grupo argentino tiene buena experiencia con nitrofurantoína porque es muy utilizada en Argentina. La sulfametoxazol trimetropina, minocicline, cefasolina, acitromicina, ciprofloxacina, levofloxacina y por último diclofenac, demostrando que los más prevalentes son los antimicrobianos. ¿Y cuál sería el tipo de daño? ¿Cuál es el fenotipo en estas grandes series? Y se vio que la serie de Shorson fue colestático 26%, en la de Andrade en España 20%, Chalazar en los Estados Unidos 23% y 40%, siendo siempre más predominante en todas las series el fenotipo o el daño hepatocelular. Y aquí, cuando fueron estudiadas las características demográficas de los casos de DILI en el grupo de España, en el registro de España versus el registro de Latinoamérica, también se comprobó que la reacción colestásica, DILI por colestasis, era menor que tanto en el registro latinoamericano como español. Colestásico era menor que el padrón hepatocelular y el mixto también menor. ¿Y cuáles serían aquellas características clínicas? Siempre tenemos que pensar en DILI cuando pensamos que esa persona está tomando diferentes compuestos. La ictericia aisladamente no significa colestasis, siempre tiene que haber un aumento de fosfatasa alcalina, que en estos casos siempre es mayor que el aumento de ALT. El prurito puede ser prominente, puede presentarse con náuseas y vómitos, y también, que es importante, puede tener una clínica de reacciones de hipersensibilidad como fiebre y ras cutáneo,
que puede ocurrir. La duración de dilecolestásicas, tenemos que saber que siempre la recuperación es más lenta, puede empeorar después que la droga es suspensa, puede empeorar y a partir de 30 a 180 días después de suspendida la droga, y mayor riesgo de evolucionar para cronicidad. Otro estudio, también realizado por el grupo de Málaga, demostró que 4 a 9% se vuelven crónicas. Sobre todo, el aumento de cronicidad siempre ocurre más en aquellos cuadros en que hay una colestasis o un cuadro de padrón colestásico o mixto. Siempre hay mayor prevalencia para cronicidad. ¿Y cómo sería el diagnóstico a cronología? La cronología, el individuo está sano, toma el medicamento y a partir de esa ingestión del medicamento tiene síntomas, aparecen síntomas clínicos como alteración en el laboratorio. Cuando se suspende la droga, generalmente hay una recuperación, y si ese individuo toma nuevamente la droga, lo que se llama challenger o desafío, los síntomas aparecen y la alteración laboratorial aparece nuevamente. Esto sería significativo y ya definitivo de que esa persona tiene una lesión hepática por ingestión de droga. El diagnóstico, siempre el diagnóstico es por exclusión. No tenemos hasta ahora marcadores importantes de DILI. Lo que siempre debe ser realizado, siempre ante una sospecha de DILI, una ultrasonografía para ver realmente si no existe dilatación de la vía biliar, obstrucción de la vía biliar, si con la ultrasonografía no es suficiente y existe algún indicio de alteración biliar, debemos hacer tomografía o tenemos que hacer una colangioresonancia para ver qué realmente está aconteciendo en el árbol biliar. También debemos siempre pensar que ese individuo puede estar cursando con una hepatitis aguda. Es muy importante siempre solicitar los autoanticuerpos, antimúsculo liso, antinúcleo y también inmunoglobulina G, para ver si no puede estar con una hepatitis autoinmune. Y por supuesto siempre tenemos que descartar una hepatitis aguda por virus A. Debemos dosar IgM antivirus A, el antígeno de superficie, anticuerpos antivirus C y IgM antivirus E también. No se puede hablar de DILI sin descartar hepatitis aguda por virus E. También es importante ver la relación de AST y ALT por si hay un consumo excesivo de alcohol, que siempre va a ser de 2 a 1. Y siempre pensar también que ese individuo puede estar y que debe ser descartado alteraciones genéticas o metabólicas, como la sobrecarga de hierro, en la cual debemos estudiar ferritina, hierro sérico, saturación de transferrina, ceruplasmina para descartar Wilson, y también el déficit de alfa-1 antitripsina. Y siempre pensar que si ese individuo está evolucionando con un cuadro de shock, de insuficiencia cardíaca o de oclusión vascular, siempre tiene que ser descartado y no pensar que tiene una enfermedad por drogas. Diagnóstico diferencial, como ya hablamos, es importante la colangiografía, colangioresonancia magnética. Siempre solicitar ante la duda el antígeno 19,9 para descartar colangiocarcinoma. Las enfermedades autoinmunes precisas ser descartadas. Tenemos que solicitar, si pensamos en una cirrosis biliar primaria, antígeno antimitocondria. Si pensamos en una colangitis por IG4, hacer el dosaje de IG4. Y si después de una colangioresonancia tenemos dudas, debemos realizar una biopsia hepática. Como ya hablé, diagnóstico diferencial con sepsis, insuficiencia cardíaca, otros casos de lesiones hepáticas como virus E, Epstein-Barr, fiebre tifoide, hipertiroidismo. Y cómo diagnosticar, como ya
vengo diciendo, por temporalidad, por exclusión, y siempre nosotros tenemos la posibilidad de consultar LiverTox, que es un site en el cual colocamos el nombre de la droga sospechosa, y a partir de ahí podemos saber si esa droga está en ese registro. Y nos utilizamos la escala de RUCAM. Es una escala que define si esa lesión por drogas realmente tiene probabilidad de ser por drogas o no. La reacción a cronología suma puntos, la relación temporal desde la ingesta hasta la aparición clínica, la retirada del fármaco es importante y el curso de la reacción. Tras la retirada, si mejora, dan puntos a favor. Otros factores de riesgo: la edad, como ya hablé, la ingestión de alcohol, el embarazo, si tuviese medicación concomitante, y siempre descartar otras causas, como ya hablé. Y también es importante la respuesta frente a una nueva exposición. Muy improbable es cuando está menos de 1, 1, 2 improbable, de 3 a 6 posible, 6 a 8 probable y mayor de 8 muy probable. Aquí está la escala de RUCAM, la cual ella considera la ingestión de droga, la reacción, cómo ese evento ocurre, de acuerdo también cómo esa ausencia de esa droga puede mejorar o no, la diferencia entre pico de ALT y ST, y si mejoran todos esos síntomas con transcurso del tiempo. Y siempre, como ya expliqué, siempre tenemos que descartar aquellas causas de hepatitis agudas por virus o por otras causas. Y que es importante siempre pensar que existen factores de riesgo para hepatotoxicidad que pueden ser en ambientales y genéticos. En los ambientales, no olvidar la coadministración de fármacos. Muchas veces el individuo está tomando, por ejemplo, una simvastatina y está bien, y la lesión hepática por drogas aparece cuando se administra otra nueva droga. La defensa antioxidante deficiente, por ejemplo, por la reducción de glutationa, que es un importante antioxidante en el hígado que ayuda a metabolización de estas drogas, sobre todo en las personas que están desnutridas. Si existe una enfermedad hepática persistente, edad avanzada, si existen infecciones concomitantes, las hepatitis crónicas pueden predisponer a tener una reacción adversa por drogas, si existe consumo de alcohol, el sexo femenino, y existen ya algunos factores genéticos determinados, como el polimorfismo en el gen ABC11, que es el gen que induce la proteína BCP, que puede ocasionar alteraciones, polimorfismo de los antígenos de histocompatibilidad, variaciones no receptor nuclear y variaciones no receptor nuclear PXR, que sería receptor de pregnano. Todo esto está siendo estudiado. ¿Y cómo sería la histología? ¿Cómo aparece en el hígado? Aparece con una colestasis, lo que llamamos simple, es la más común, colestasis sin inflamación asociada. Existe un pigmento biliar en hepatócitos y en canalículos, generalmente en la zona 3. Acá pueden ver el pigmento biliar, cómo está en toda la región, en diferentes regiones del hígado. Y aquí traje para ustedes una serie de casos propios de nuestros pacientes, de 9 pacientes de sexo masculino que usaron estanozolol, que es un anabólico. Estos pacientes eran entre 21 y 31 años, tenían bilirrubina aumentada mayor de 10, con una media de 23/5, y lo que nos llamó la atención que tenían una gamma-glutamil transaminasa normal. Los síntomas aparecieron 66 días después del inicio del uso y tuvieron una resolución en 120 días después de la interrupción. Este hecho de tener una gamma GT normal
quizás nos hizo pensar que podrían estar siendo estas drogas alterando los transportadores de sales biliares, como puede ocurrir en aquellas lesiones, lo que llamamos genéticas, de alteraciones del transporte biliar. La histología, como también se puede dar no solo una lesión de acúmulo de bilis, sino también puede haber una colestasis con presencia de células inflamatorias asociadas y hepatocitaria. Puede haber una proliferación ductular y aparece pigmento biliar en los hepatócitos y en los canalículos. Como pueden ver aquí, también existe alteraciones de reacciones inflamatorias. Clorpromacina, terfinamina, cetoprina, carbamazepina pueden dar estas reacciones, pero también ya pueden aparecer cambios degenerativos en las células epiteliales de los ductos biliares. Pueden observar el aumento del infiltrado inflamatorio. Y también puede haber una colestasis aguda, hepatitis colestásica aguda, generalmente es por aumento, hay un aumento de eosinófilos. Este tipo de hepatitis aguda está asociado a un mejor pronóstico y siempre debemos hacer el diagnóstico diferencial con cirrosis biliar primaria, colangitis esclerosante primaria y obstrucción de la vías biliares. Aquí pueden ver el aumento de eosinófilos en ese infiltrado inflamatorio. Las principales drogas, la amoxicilina clavulánico, los macrólidos, el sulfametoxazol trimetopina, penicilinas resistentes a penicilasa, cefalosporinas. Los psicotrópicos están en cierta medida, ocasionan envueltos en este tipo de lesiones, y hasta 32% pueden tener una alteración enzimática, siendo que de ellas 4% pueden ser clínicamente significativas. Antipsicóticos típicos como la clorpromacina. Nosotros en estos últimos meses ya tuvimos 2 casos de colestasis por clorpromacina. Antipsicóticos atípicos como la risperidona. Antidepresivos como amitriptilina, que puede tener una reacción cruzada con los antipsicóticos, y a duloxetina, que también puede dar una reacción dosis dependiente. Un hallazgo, que es un hallazgo importante de cierta severidad, es cuando las drogas o las hierbas o xenobióticos dan un cuadro de lo que llamamos de desaparecimiento de los ductos biliares. De los más conocidos ocasionados es la amoxicilina por clavulánico, pero otros fármacos como tiabendazol, tetraciclina y carbamazepina pueden dar esta lesión. Son lesiones que realmente ocurren pasados varios meses de inicio de la droga. Son lesiones que ya son crónicas y muchas veces no reversibles. Aquí traje otro ejemplo del síndrome de desaparecimiento de los ductos biliares, donde hay una vena central, una arteria, y ustedes pueden ver que no es fácil encontrar ductos biliares. Aquí están las drogas asociadas con este síndrome. Como ustedes pueden ver, hay muchas drogas asociadas a este síndrome. Siempre tienen que ser en cierta medida investigadas cuando aparece un paciente con un cuadro de colestasis y no tiene una causa así de las vías biliares, de las grandes vías biliares. Siempre tenemos que pensar que puede ser este síndrome. Principales drogas que inducen colestasis, tanto la hepatocelular, aquí hay una serie como la amoxicilina, los hormonos sexuales, clorpromacina, que también puede dar tanto hepatocelular como colestásicas. Pueden ver que tanto la carbamazepina, clorpropamida, que hay varias drogas que pueden tener tanto una colestasis hepatocelular como también pueden en cierta medida comprometer los ductus también. Y aquí traje para ustedes una publicación realizada con el grupo de Latin Dili, que sería latinoamericano,
en el cual se estudiaron una serie de varios pacientes que hacían uso de esteroides anabólicos, y la conclusión de este estudio fue que el uso de estos anabólicos puede ocasionar hepatotoxicidad severa y daño renal con aumentos importantes de la bilirrubina, y que el daño hepatocelular, o sea, el padrón hepatocelular predomina, pero cuando existe un daño colestásico, o sea, un padrón colestásico, y puede existir un aumento importante de la bilirrubina que conduce a lesión aguda renal. Nosotros hemos tenido pacientes en los cuales, con uso de anabolizantes o anabólicos en español, que realmente han llegado a tener bilirrubinas de 40 miligramos por ciento. Nunca olvidarnos que también el uso de hierbas puede dar lesiones hepatotóxicas y lesiones de colestasis. El SEM, la cáscara sagrada, que son hierbas catárticas, la valeriana y el chaparral también puede ocasionar. Aquí coloqué un estudio nuestro de una cohorte prospectiva, el análisis previo con 36 pacientes, y en nuestro estudio demostramos que el padrón colestásico, tanto en las lesiones por hierbas como por drogas convencionales, el padrón colestásico fue del 20% y del 19% con las drogas comunes, siguiendo la tendencia de todas las publicaciones que las lesiones colestásicas son menos frecuentes que las hepatocelulares. Existen publicaciones estudios importantes demostrando que los antígenos de histocompatibilidad, ciertos genotipos podrían ocasionar reacciones de hepatotoxicidad con la flucloxacilina, amoxicilina clavulánico y del ticlopidine. ¿Y cuál sería la terapia de la colestasis por drogas? La primera terapia es la inmediata suspensión de la droga sospechosa. La mejora clínica y laboratorial puede ser lenta, esto es muy importante, que siempre va a ser más lenta que la hepatocelular. Y empíricamente podemos dar corticosteroides cuando existen esos fenómenos de hipersensibilidad, rash, urticaria, fiebre, y el ácido uso de oxicólico en colestasis prolongadas. Existen unas futuras terapias, el ácido obeticólico, que sería un agonista del receptor de farnesoides X. El receptor de farnesoides X ocupa un lugar muy importante, es un gen que en cierta medida regula toda la excreción biliar y la secreción de bilis, y en cierta medida protege, realiza un feedback negativo para no producción de bilis en ciertos casos, lo que sería un factor protector. Entonces, un agonista de este receptor sería muy útil para este tipo de lesiones. El tratamiento con Ulsacol, experimentalmente se sabe que el Ulsacol disminuye los radicales libres, las citoquinas proinflamatorias inducidas por amoxicilina y clavulánico. Una serie de casos de 30 pacientes realmente demostró una mejoría bioquímica más rápida que los controles históricos cuando fue utilizado el Ulsacol en la colestasis inducida por amoxicilina clavulánica. Y aquí este año fue publicado una guía de DILI por la Unión Europea de Estudio del Hígado, y lo que se demostró por todas diferentes evidencias que el ácido óxido, que la eficacia del uso de oxicólico para reducir la severidad de la injuria hepática no está totalmente sustanciado, tiene un grado de evidencia y lleva a un nivel inconclusivo, porque hasta ahora existen relatos de series de casos individuales, pero no existe un estudio prospectivo de padrón oro como podría ser un ensayo clínico doble ciego, control
control con ácido ursodeoxicólico. Las conclusiones: la colestasis inducida por drogas puede ser actualmente bien definida, ya que existen métodos con consistencia y reproductividad utilizando datos bioquímicos reconocidos por los criterios internacionales, siendo menos frecuentes que el hepatocelular, y la identificación de variables genéticas pueden identificar esta susceptibilidad, pero todavía no tiene un poder suficiente para ser utilizada como diagnóstico. La edad avanzada, como ya referí, es un factor importante, y la colestasis por droga generalmente tiende a ser menos grave que la lesión hepatocelular, pero recuerden que siempre se resuelve más lentamente. El tratamiento es con medidas de soporte amplio, y la polifarmacia debe ser considerada siempre como riesgo para colestasis inducidas por drogas. Recuerden siempre que tienen este site para consultar, que es muy útil para saber si esa droga está ya definida como hepatotóxica. Muchísimas gracias. Buenos días, soy la doctora Alonso del Servicio de Hepatología del Hospital Universitario Austral, Argentina, y les voy a hablar de colangitis biliar primaria. Como definición, es una colangitis destructiva no supurativa que comienza en los conductos biliares y después se produce extensión hepatocelular con progresión a la fibrosis y a la cirrosis. Tiene una evolución natural entre 8 y 20 años de etiología y patogénesis desconocida. Las posibles etiologías: se han barajado la hepatitis autoinmune, acción viral o bacterial, toxinas heterogéneas, tanto endotoxinas, la acción de las sales biliares tóxicas, vasculitis localizadas, factores genéticos o ambientales. Y los diagnósticos diferenciales que se tienen que tener en cuenta es la obstrucción de los conductos biliares fuera del hígado, colangitis esclerosante primaria en sus estadios tempranos, daño hepático inducido por drogas, el DILI, hepatitis granulomatosas, hepatitis autoinmunes, esteatohepatitis alcohólica o no alcohólica, hepatitis C, sarcoidosis y otras. Además de los síntomas, la alteración del hepatograma, la hipergamaglobulinemia, el aumento de la IgM, se encuentra la determinación de autoanticuerpos. Dentro de los usados habitualmente, los anticuerpos antimitocondriales se encuentran presentes en un 95%. Como estos también puede estar apareciendo en otras enfermedades, el específico de la colangitis biliar primaria es la fracción M2 de dicho anticuerpo. Otros anticuerpos o autoanticuerpos que pueden aparecer puede ser el factor antinúcleo, el antimúsculo liso, y también hay que considerar que hay un porcentaje, el 5%, de colangitis biliar primaria AMA negativo. En este caso hay que hacer el diagnóstico diferencial con inmunocolangitis y síndrome de superposición o hepatitis autoinmune. Tenemos parámetros clínicos e histológicos para estadificar dicha enfermedad. Dentro de los parámetros clínicos tenemos 4 estadios, así como los histológicos. En el estadio 1 hay alteración de la gamma-GT, la fosfatasa alcalina, transaminasas en menor grado y anticuerpos antimitocondriales. En el segundo ya hay aumento de la IgM y mayor elevación de los valores de fosfatasa alcalina y gamma-GT. En el estadio 3
ya puede aparecer aumento de la bilirrubina, esto sería por progresión de la enfermedad, y en el estadio 4 ictericia, ascitis, hipertensión portal, o sea, la cirrosis y sus complicaciones. Esto se correlaciona con la parte histológica, donde en el estadio 1 vemos inflamación portal con destrucción y proliferación ductular. En el estadio 2 ya hay inflamación, infiltración inflamatoria que ya va al parénquima, el pis-mil necrosis. En el estadio 3 hay un aumento de la fibrosis que se condice con el aumento de la bilirrubina, y ya en el estadio 4 es un estadio cirrótico. Si evaluamos la fibrosis, el estadio 1 tiene inflamación portal nada más, no hay fibrosis. En el estadio 2 ya hay fibrosis periportal y alargamiento de estas fibrosis periportal con aumento del tejido conectivo. En el estadio 3 ya es una fibrosis en puente con bridging fibrosis, digamos con alargamiento portoportales, a veces portocentrales, pero septos incompletos. Y el estadio 4 ya sería un estadio cirrótico, donde ya hay puentes bien constituidos, portoportales y portocentrales. Acá vemos, para poder ilustrar, en el estadio 1 hay proliferación ductular, hay infiltrado inflamatorio portal. En el estadio 2 se ve destrucción de los conductos biliares y proliferación de los mismos y mayor inflamación. En el estadio 3 ya hay un aumento de tejido conectivo, y en el estadio 4 ya es una cirrosis constituida con puentes completos y con disminución de los conductos biliares. ¿Cuáles son los síntomas encontrados en la enfermedad? Generalmente fatiga, prurito, santelasmas o santomas como signos, y en estadios más avanzados ya ictericia, hepatoesplenomegalia, signos de cirrosis como varices, ascitis y otros, y esteatorrea debido a la colestasis y insuficiencia pancreática. Y más raramente por déficit vitamínicos, ceguera nocturna y desórdenes de la coagulación. El prurito lo encontramos entre el 20 al 70% de todos los pacientes, puede aparecer en cualquier periodo de la enfermedad, puede tener mejorías espontáneas, generalmente se ubican en la región perianal o perigenital, en palmas de manos, plantas del pie, aumenta con la temperatura ambiental, aumenta sobre todo a la noche con el roce con las sábanas, aumenta también en invierno porque está asociado a la sequedad de la piel, y inducido también durante el embarazo y la terapia hormonal. Dentro de las enfermedades asociadas a la enfermedad podemos encontrar queratoconjuntivitis, síndrome de Zika, tiroiditis de origen autoinmune, artropatías reumáticas o psoriásicas, síndrome de Raynaud, síndrome de Sjögren, insuficiencia pancreática exógena con déficit vitamínicos y osteoporosis. Generalmente el 80% de los pacientes presenta por lo menos uno o más de estas entidades asociadas. Si hablamos del síndrome de Zika, que aparece aproximadamente en un 70%, en algún momento en mayor o menor grado, se compone de ojo seco o xeroftalmia, menos saliva que produce caries, dificultad al deglutir o disfagia, sequedad de la mucosa bronquial que produce traqueobronquitis e insuficiencia pancreática exócrina. Las neoplasias más
comúnmente encontrada, si bien es en un porcentaje muy bajo, es el hepatocarcinoma entre el 0,3 y el 4%, más en mujeres, en hombres que en mujeres, y el cáncer de mama. Se ha hablado de muchas tentativas de terapia. Se ha usado la D-penicilamina, los glucocorticoides, la colchicina, la satioprina, la ciclosporina y micofenolato, clorambucil, el metrotexate, el ácido urso desoxicólico, el ácido urso asociado a metrotexate o a glucocorticoides, y como en etapas finales el trasplante de hígado, que hasta la década de los 80, cuando incursionó el ácido urso desoxicólico, era el único tratamiento. Los resultados de estas terapias han sido negativas en todos los tipos de terapias, excepto en el ácido urso desoxicólico, y la razón de los mismos es que tiene efectos limitados y tiene también significativos efectos adversos. Ha sido positivo el resultado del ácido urso desoxicólico, con una dosis diaria de 14 más o menos 2 miligramos kilo día. ¿Y cuáles son las causas por la cual se considera el standard of care en este momento del tratamiento? Pensemos que la colangitis biliar primaria es una disregulación y una expresión defectuosa del AE2 mitocondrial con reducción del bicarbonato biliar, que los hace más susceptibles a los colangiolos a la acción tóxica de los ácidos biliares. El ácido urso está considerado, como yo dije, el standard of care, y los que no responden al ácido urso desoxicólico tienen una evolución más rápida a la fibrosis y a la cirrosis. Esto sería consecuencia de la colestasis. Se ha visto que el ácido urso desoxicólico reduce la absorción intestinal de ácidos biliares tóxicos o dañinos, reduce la secreción de los mismos, estimula la coleresis, actúa sobre el metabolismo cálcico y la exocitosis, estabiliza la estructura y la función de las membranas y estabiliza la función mitocondrial y nuclear, y previene, por lo tanto, la apoptosis. Resultados de trials controlados: se ha visto que tiene mejoría en los síntomas como la fatiga y el prurito, en los signos clínicos ya en estadios avanzados de edema y ascitis, en los datos de laboratorio, tanto del hepatograma, fosfatasa alcalina, gamma GT, bilirrubina, tiempo de protrombina e IgM. Si vemos la histología hepática, ha tenido influencia sobre la inflamación portal, sobre la Pismil necrosis, sobre la fibrosis y por lo tanto sobre la progresión histológica. Esto en estudios a largo plazo. No ha tenido tanto éxito en las concentraciones de anticuerpos antimitocondriales y la reducción de la destrucción o proliferación de los conductos biliares. En este estudio lo que se ha visto es la probabilidad de mantener libre de la extensión de la fibrosis en pacientes que han recibido ácido urso desoxicólico versus el grupo de pacientes que han recibido placebo o que han tenido un curso espontáneo de la enfermedad. En un estudio de Lindor y colaboradores se ha visto en pacientes con ya una fibrosis avanzada, evaluando el riesgo en 4 años del desarrollo de varices esofágicas, que los pacientes con ácido urso desoxicólico tenían un 16% y versus placebo, que tenía un 58% de aparición de las varices esofágicas debidas a la hipertensión portal.
También tiene impacto sobre la sobrevida de la misma sin necesidad de trasplante hepático. Acá vemos que, se ha tomado en cuenta el score de GLOB, que es la sobrevida libre de trasplante, donde se toman datos clínicos, serológicos, la albúmina, plaquetas, el radio entre la ALT y la AST y la edad, y se ve la diferencia, sobre todo en el estadio 4, de pacientes que han recibido uso de sorcicólico versus los pacientes que recibieron placebo. En cuanto a las opciones de tratamiento, el tratamiento básico, como hemos dicho, es el ácido ursodesoxicólico en las dosis ya descriptas, y las combinaciones que se han estudiado en trabajos de investigación, que son dudosas, la asociación con budesonide, la asociación con prednisona y azathioprina, y en estadio avanzado el trasplante hepático. La budesonida, la prednisona y la azathioprina se ha visto que tienen efectos secundarios que hay que tenerlos en cuenta. Respecto al tratamiento puntual del prurito, lo que se ha usado es la colestiramina o el naloxone, el ondansetron, la rifampicina, el fenobarbital, los antihistamínicos que se los usa más como sedantes, al paciente se le da antes de dormir para que pueda dormir tranquilo y no despertarse por el prurito, pero no ha tenido efectos sobre el prurito en sí. Se ha usado también, o se ha estudiado la plasmaféresis, pero que no hay data actual, y a veces se tienen que usar cuando hay prurito resistente, una o más combinaciones. Incluso el prurito intratable puede ser una causa de pedir, un trasplante hepático en estadios avanzados. Con respecto al tratamiento de la osteoporosis, se ha visto que lo que hay que hacer es una dieta saludable, actividad física, dar calcio y vitamina D y estrógenos en parches y alendronato como también opciones terapéuticas. Otras drogas que están en estudio es el norursodesoxicólico, el seladelpar, el elafibranor, el ácido obeticólico y los fibratos. El ácido obeticólico se lo toma como segunda línea, es un ácido biliar sintético, actúa es un agonista del receptor FXR, Farsenoid X receptor, regula la síntesis de los ácidos biliares y su secreción. Tiene propiedades antiinflamatorias y antifibróticas. Se han hecho 2 estudios, el POIS, que es un fase 3 a 1 año de tratamiento con un crossover después, y en estadio 4, o sea, en la fase 4, el estudio COBALT. Mejora los datos de laboratorio y los parámetros clínicos, y como evento secundario, evento adverso, se ha visto en aquellos pacientes que presentaban prurito el empeoramiento del mismo. Si hubo progresión o influyó en la progresión de la fibrosis, hay pocas biopsias hechas en estos estudios, pero se puede ver que puede frenar la progresión de la cirrosis. Los fibratos, específicamente el besafibrato, que es un hipolipemiante, en pacientes también con respuesta no exitosa o que son intolerantes al urso, es un agonista PPAR, alfa y gamma, reprime la síntesis de los ácidos biliares, aumenta la secreción o la excreción de fosfolípidos dentro de la bilis, por lo cual produce mejoría en los parámetros clínicos y se usa asociado al ácido ursodesoxicólico. Está el estudio BESURSO, en el cual es un estudio a 2 años donde se ha encontrado mejoría con el urso combinado.
Como efectos adversos ha tenido la presencia de mialgias o aumentos en los valores de creatinina, pero que estos no han tenido impacto sobre la función renal. Hay mejora, según el score de Glob, a largo tiempo y también se lo considera de segunda línea. El elafibranor es un agonista dual también, PPAR alfa y gamma, o delta. La delta actúa más en colangiolos, hepatocitos, células stem cells y células de Kupffer, mientras el alfa es de los hepatocitos. Se ha utilizado en pacientes que no responden bien al ácido ursodesoxicólico o tienen intolerancia al mismo. Se encuentra una mejoría en los parámetros bioquímicos y colestásicos, así como el prurito, y se lo ha estudiado en pacientes que presentan NASH o en cirrosis, en colangitis biliar primaria. El seladelpar es un agonista selectivo, PPAR, tiene caracteres antiinflamatorios y antifibróticos también. Se usa en pacientes que no responden totalmente o que tienen intolerancia al ácido ursodesoxicólico. Como eventos adversos, en el estudio de investigación se vio aumento de transaminasas, el estudio ENHANCE, y en biopsias al año se vio que había aumentado la injuria hepática, por lo que este estudio se está momentáneamente on hold, o sea, está estudiándose las causas de ese efecto secundario. Por último, el Norutka es un homólogo del ácido ursodesoxicólico, del C23. Tiene la característica de hacer un shunting colehepático en vez de completar el circuito entero hepático, aumenta la secreción de la bilis y por los colangiocitos, por eso tiene hipercoleresis, es rica en bicarbonato, protegiendo así los colangiolos. Tiene propiedades antifibróticas, antiinflamatorias y antiproliferativas. Mejora los parámetros clínicos y bioquímicos, sobre todo la fosfatasa alcalina. Es seguro y hay estudio nada más que en fase 3 en colangitis esclerosante primaria. No hay en el momento trials sobre la colangitis biliar primaria. Resumiendo, el ácido ursodesoxicólico por ahora es el standard of care, como había dicho. Alrededor del 80% de los pacientes responden, que significa una mejora en el laboratorio, una mejoría en los síntomas, prolonga el tiempo libre de trasplante y por lo tanto el tiempo de sobrevida, es seguro, se puede usar por un tiempo prolongado porque no tiene efectos secundarios, es más, es aconsejado el tratamiento continuo porque puede haber una recurrencia de los síntomas y aumento de los parámetros de laboratorio si este es discontinuado. Y como se usa como segunda línea, también asociado a fibratos o a obeticólico. Bueno, muchas gracias, espero que esto le haya servido y que haya sido de utilidad.